El crepúsculo teñía el dormitorio de tonos inquietantes, entre naranja y rojo. Los últimos rayos del sol se colaban por las persianas de madera y, desde la calle, llegaban sonidos lejanos de música latinoamericana, creando un contraste cruel con el silencio pesado que ahora aplastaba a Isabel, sin dejarla respirar con normalidad. Estaba de pie en medio del dormitorio, y sus manos, esas mismas manos que durante 3 años cuidaron sin descanso, alimentaron, sostuvieron, temblaban tanto que apenas podía sujetar la vieja bolsa de cuero que había heredado de su madre. Sus dedos apretaban las asas gastadas con tal fuerza, como si esa bolsa fuera la única realidad que quedaba en un mundo que acababa de hacerse añicos, en 1000 fragmentos afilados que le cortaban el alma y dejaban heridas abiertas donde, apenas una hora antes, latía un corazón confiado y lleno de amor. Isabel guardaba sus cosas de forma mecánica, un par de vestidos, la foto de su madre, la bata blanca de enfermera que alguna vez fue símbolo de su vocación y que, sin que ella lo entendiera hasta hoy, terminó convirtiéndose en el uniforme de una sirvienta. Cada movimiento le costaba un mundo, porque por dentro seguía desatándose una tormenta, dolor, humillación, rabia y un alivio extraño, casi doloroso, ese que llega cuando por fin sale a la luz una verdad largamente esperada, aunque esa verdad te rompa en pedazos. Su mirada se detuvo en la foto de boda, dentro de un marco tallado, sobre la mesita de noche. Isabel se quedó inmóvil, incapaz de apartar los ojos de esa imagen de una felicidad que resultó ser mentira. En la foto sonreía, tan feliz, tan ingenua, con aquel vestido blanco de encaje que eligió junto a su madre en el mercado de San Telmo. A su lado estaba Carlos, alto, elegante, con esa sonrisa desarmante que antes hacía que su corazón se acelerara y que ahora solo le provocaba una mueca amarga y náuseas. Su mano descansaba en la cintura de Isabel, firme, posesiva. Entonces ella lo vio como un gesto de amor y protección, ahora lo entendía de otra manera muy distinta. Isabel cerró los ojos y, en la oscuridad, volvió a aparecer la escena que una hora antes le había dado la vuelta a toda su vida. La casa estaba inundada por la luz brillante de la tarde cuando Isabel, agotada tras otra noche en vela junto a la cama de su suegra, avanzó lentamente hacia el sofá del salón, pegado al dormitorio de doña Rosario. Tenía unas ojeras tan oscuras que ya ni las notaba al mirarse al espejo, y el vestido de casa le colgaba sin forma. En esos 3 años había perdido 10 kilos, olvidándose de comer entre una obligación y otra. Pensaba tumbarse al menos media hora durante la siesta, cuando doña Rosario solía dormir. Pero apenas se sentó en el borde del sofá, le llegó la voz de su suegra desde la habitación contigua. Sonaba animada, fuerte, muy distinta a ese tono débil y quebrado con el que normalmente pedía agua o sus medicinas. Isabel se quedó quieta, sintiendo como algo dentro de ella se tensaba. Doña Rosario hablaba por teléfono, con una voz sorprendentemente firme, casi alegre. «Ay, comadre, no te imaginas lo perfecto que ha salido todo. ¿Te acuerdas de que hace 3 años te hablé de mi plan?» A Isabel se le heló todo por dentro. Se hundió un poco más en el sofá, apretándose el pecho, donde el corazón le latía desbocado bajo la tela fina del vestido. Desde el teléfono se oyó: «Rosario, tú siempre has sabido arreglar tus asuntos. Pero cuéntame, ¿qué tal tu nuera? ¿Sigue cumpliendo con sus obligaciones?» Doña Rosario soltó una carcajada. «¿Cumpliendo? Ay, comadre, es perfecta. Tan entregada, tan obediente. A veces hasta me da un poco de pena cuando la miro a esos ojitos tan ingenuos». Isabel, por instinto, llevó la mano al crucifijo que su madre le regaló antes de la boda. Sus labios se movían sin hacer sonido alguno. ¿De qué están hablando? ¿Qué plan? ¿Por qué le da pena? ¿Pena? Anda ya, Rosario. Después de todo lo que has hecho por ella, al aceptarla en la familia. Empezó a decir la comadre, pero doña Rosario la interrumpió. Bajó la voz hasta casi un susurro conspirativo, aunque Isabel escuchaba cada palabra. ¿Aceptarla en la familia? Ay, comadre, si supieras toda la verdad. Pero no ahora, no por teléfono. Mejor ven mañana a tomar un café, cuando esa chica vaya a la farmacia por mis medicinas, y te lo cuento todo con calma. No te imaginas el plan tan genial que se nos ocurrió a Carlos y a mí. Cada palabra caía sobre Isabel como una gota de veneno. ¿Un plan con Carlos? ¿De qué está hablando? ¿Qué plan? Los pensamientos le daban vueltas sin encontrar respuesta, pero alimentando sospechas cada vez más terribles. Bueno, ahora sí que me dejaste intrigada.
Hasta mañana no voy a poder dormir pensando en lo que me vas a contar, rió la comadre. Doña Rosario respondió, satisfecha, solo te diré una cosa, ¿te acuerdas de que te sorprendía que mi Carlos quisiera como novia precisamente a una enfermera? Pues no fue casualidad, comadre, nada de casualidad. Todo estuvo pensado desde el principio, desde el mismo momento en que él la conoció en el hospital. Pero los detalles, mañana, cuando nos veamos en persona. Isabel sintió que el mundo empezaba a balancearse lentamente, como si estuviera en la cubierta de un barco en plena tormenta. Las manos se le enfriaron y las apretó con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. No fue casualidad. Pensado. Desde el principio. Las palabras resonaban en su cabeza, formando una imagen horrible que todavía no podía ni quería comprender del todo. Ay, Rosario, me dejaste con la intriga total. Entonces, ¿mañana? Mañana a las 3, confirmó doña Rosario. Isabel justo saldrá a la farmacia, eso le llevará mínimo 1 hora, siempre hay cola. Tendremos tiempo de sobra para que te cuente esta maravillosa historia de cómo mi hijo y yo resolvimos el problema de las cuidadoras caras de una vez por todas. Cuidadoras. Esa palabra sonó como una bofetada. Isabel se tapó la boca con la mano para no gritar, para no delatarse. Cuidadoras. Hablan de mí como si fuera. No, esto no puede ser verdad, lo entendí mal, tengo que haberlo entendido mal. Pero el corazón ya sabía la verdad que la mente se negaba desesperadamente a aceptar. Doña Rosario terminó la llamada con tono alegre, bueno, comadre, tengo que volver a hacerme la enferma. Ya oigo los pasos de Isabel. Hasta mañana. Isabel se quedó inmóvil. Pero no había ningún paso. La anciana le había mentido a su amiga, solo quería cortar la conversación. Y esa facilidad con la que la mentira le salió de los labios fue más aterradora que todas las palabras que Isabel había escuchado antes. ¿Por qué si doña Rosario engañaba con tanta naturalidad a su mejor amiga, qué no habría hecho con ella, con Isabel, durante esos 3 años? Isabel se levantó lentamente del sofá, con las piernas de algodón, apoyándose en la pared para no caerse. Desde el dormitorio de doña Rosario volvió a oírse el gemido débil, ya tan familiar, Isabel, cariño, ¿estás ahí? Tráeme un poco de agua, por favor. Me siento muy mal. La misma voz quejumbrosa e indefensa de todos los días. Pero ahora Isabel sabía, o empezaba a entender, que todo había sido una actuación, una farsa, un teatro en el que durante 3 años ella había interpretado el papel de la tonta ingenua, sin darse cuenta de que no era una esposa, ni parte de la familia, sino... ¿Qué? ¿Una sirvienta gratis? ¿Una criada engañada? Se dio la vuelta y caminó lentamente hacia la salida de la casa sin responder al llamado de su suegra. Cada paso le costaba un esfuerzo enorme, porque dentro de ella subía una ola de náuseas y rabia que apenas podía contener. Necesitaba salir, respirar aire fresco, pensar, intentar entender qué había pasado realmente durante esos 3 años de matrimonio. Isabel salió a la calle, donde ya se espesaban las sombras de la tarde, y se apoyó contra la pared de la casa, cubriéndose el rostro con las manos. Las lágrimas que había estado conteniendo por fin se soltaron, calientes y amargas. Pero no lloraba por lástima hacia sí misma, lloraba de rabia, de humillación, de esa sospecha terrible que con cada minuto se volvía más clara y más real. Y mañana, a las 3, lo sabría todo. Ese pensamiento era aterrador y, al mismo tiempo, necesario. Porque seguir viviendo en la ignorancia, atrapada en esa telaraña pegajosa de mentiras y fingimientos, ya era insoportable. Isabel abrió los ojos, regresando de los recuerdos dolorosos de la conversación escuchada a escondidas, y su mirada volvió a caer sobre la foto de boda. Tomó el marco entre las manos, pasó los dedos por el vidrio, y ante sus ojos interiores apareció otra escena, la de hace 3 años, cuando todavía creía en los cuentos de hadas, en el amor a primera vista, en que el destino podía ser amable con una chica sencilla de un barrio pobre. 3 años atrás, el Hospital San Rafael vivía su rutina agitada de siempre. Las enfermeras iban y venían apresuradas entre las habitaciones, los médicos se inclinaban sobre las historias clínicas, y en los pasillos flotaba el olor a cloro y ese aroma tan particular que solo existe en los hospitales, una mezcla de medicamentos, miedo y esperanza de curación. Isabel estaba terminando su turno, agotada después de 12 horas de pie, pero todavía sonreía a los pacientes, porque de verdad amaba su trabajo.
Le gustaba ayudar a la gente, ver la gratitud en sus ojos, sentir que su presencia hacía que el dolor de alguien fuera un poco menor, que la esperanza de otro fuera un poco más fuerte. Estaba de pie en el puesto de enfermería, llenando los últimos papeles antes de irse, cuando escuchó una voz masculina, tranquila y profunda, con esa suavidad especial que de inmediato genera confianza. Carlos se dirigió a ella, y en su voz se notaba una preocupación sincera. «Disculpe, señorita, ¿podría decirme dónde puedo encontrar al doctor Méndez? Mi madre ingresó al hospital esta mañana y me dijeron que él es su médico, pero no está en su consultorio y estoy muy preocupado por ella». Isabel levantó la vista y se encontró con su mirada. Unos ojos castaños oscuros la miraban con tanta franqueza, con una preocupación tan genuina por su madre, que el corazón de Isabel se estremeció de compasión. Frente a ella estaba un hombre de unos 35 años, alto, de rasgos armoniosos, vestido con un traje elegante que delataba a alguien exitoso. Pero en ese momento todo en él decía una sola cosa: estaba asustado por la persona más importante de su vida. Y esa humanidad, esa capacidad de preocuparse así por su madre, hizo que Isabel se sintiera inmediatamente cercana a él. Isabel le sonrió con calidez y calma, como solía hacerlo con todos los familiares angustiados de los pacientes. «No se preocupe, señor. El doctor Méndez está haciendo la ronda, pero debería volver en unos 10 minutos. ¿Cómo se llama su mamá? Puedo revisar su historia clínica y decirle cómo está, si eso le sirve para tranquilizarse un poco». Carlos soltó el aire con alivio, y una sonrisa agradecida apareció en su rostro, suavizando sus rasgos, volviéndolos más cálidos. «Es usted muy amable. Se llama Rosario Fernández de Vargas. Se cayó en casa esta mañana, y me asusté muchísimo cuando la vi en el suelo. Tiene el corazón delicado, ¿sabe? Lleva años con problemas, y me da miedo que este susto, este golpe». Su voz se quebró en las últimas palabras. Isabel vio cómo apretaba los puños, tratando de controlarse, cómo tensaba la mandíbula y parpadeaba más rápido para que las lágrimas no se le escaparan. Ese momento de vulnerabilidad, esa sinceridad tan cruda, la conmovieron mucho más de lo que ella habría imaginado. Isabel encontró rápido la historia clínica, revisó las anotaciones y luego se volvió hacia él con una expresión tranquilizadora. «Señor Vargas, veo que su mamá está estable». «Sí, tuvo un pequeño episodio de arritmia después de la caída, pero los médicos ya lograron estabilizarla y le dieron la medicación necesaria. Ahora está dormida, en observación. El doctor Méndez podrá darle más detalles, pero por el momento no hay peligro de vida. Puede respirar un poco más tranquilo». Carlos cerró los ojos por un instante, y Isabel notó cómo el peso parecía caer de sus hombros, como todo su cuerpo se relajaba por el alivio. Cuando volvió a abrirlos y la miró, en su expresión había una gratitud tan profunda y sincera que Isabel sintió cómo se le encendían las mejillas. Carlos le tendió la mano para estrechársela, y cuando sus dedos tocaron la palma de Isabel, estaban cálidos y firmes. «Muchísimas gracias por sus palabras. No se imagina cuánto me tranquilizó. Mi madre es todo lo que tengo en este mundo. Mi padre murió cuando yo tenía 15 años, y fue ella sola la que me crió, la que me sacó adelante, privándose de todo para que yo pudiera estudiar. No sé qué haría si le pasara algo». Isabel lo escuchaba, y algo dentro de ella respondía a cada una de sus palabras. Porque ella sabía lo que era tener solo a uno de los padres, conocía ese vínculo especial, esa responsabilidad, ese amor que se vuelve aún más fuerte cuando entiendes que esa persona es el único lazo con el pasado, con la infancia, con el hogar. Isabel habló en voz baja, con una sinceridad que nacía directamente del corazón. «Lo entiendo más de lo que cree, señor Vargas. Yo también solo tengo a mi mamá. Mi papá murió cuando yo tenía 7 años, y mi madre me crió sola, trabajando en 3 empleos para que yo pudiera estudiar y ser enfermera. Así que sé lo valioso que es tener a una madre cerca. Y lo aterrador que es pensar que algún día pueda faltar». Carlos la miró con un interés nuevo. En sus ojos apareció algo más que gratitud, algo parecido al reconocimiento, a la comprensión profunda, a darse cuenta de que delante de él había alguien que realmente podía entenderlo, no con palabras bonitas, sino desde la experiencia, desde el alma. Carlos habló despacio, sin apartar la mirada. «Entonces usted y yo somos parecidos. ¿Sabe? He conocido a mucha gente que habla muy bien de la familia, del deber hacia los padres, pero todo se queda en frases lindas. En palabras. ¿Y usted? Yo veo en sus ojos que de verdad sabe lo que eso significa».
¿Y eso? Eso es muy raro hoy en día, cuando casi todos están ocupados solo con ellos mismos, con su carrera, con sus gustos. Entre ellos se hizo un silencio, pero no fue incómodo. Era ese silencio especial, cargado de hilos invisibles, que aparece cuando dos personas se dan cuenta de repente de que comparten algo importante, algo que los une más allá de un encuentro casual en un pasillo de hospital. Isabel sintió que el corazón le latía un poco más rápido e intentó devolver la conversación a un tono más profesional, aunque por dentro algo temblaba, algo reaccionaba a su presencia. Su mamá está en la habitación 207, en el segundo piso. Las visitas están permitidas a partir de las 5 de la tarde, cuando ya se haya recuperado del todo de la sedación. El doctor Méndez hablará con usted y le explicará el tratamiento a seguir. Carlos asintió, pero no se movió, no parecía tener prisa por irse. Isabel sentía su mirada fija en su rostro, como si estuviera memorizando cada rasgo. Finalmente, Carlos preguntó, con una ligera inseguridad en la voz que resultaba sorprendentemente tierna en un hombre que por fuera parecía tan seguro, perdone la confianza, pero ¿cómo se llama? Me gustaría saber el nombre de la persona que hoy me ayudó tanto, que me dio esperanza en el momento más difícil. Isabel sonrió. Fue una sonrisa suave, un poco tímida. Isabel. Isabel Ramírez. Y no fue nada, señor Vargas, solo es mi trabajo, ayudar a la gente, tranquilizarla. Carlos negó con la cabeza y esbozó una sonrisa leve. No, Isabel, no es solo su trabajo. He visto a muchas enfermeras en estos años, llevando a mi mamá de médico en médico, y créame, hay una gran diferencia entre quienes solo cumplen con su deber y quienes de verdad se preocupan por las personas. Usted es de las segundas, se nota enseguida, desde el primer momento. Y, por favor, dígame simplemente Carlos. En ese instante apareció el doctor Méndez en el pasillo, y la magia del momento se deshizo como la niebla matinal bajo el sol. Carlos se giró hacia el médico, pero antes de irse le lanzó a Isabel una última mirada, llena de gratitud no dicha y de algo más que ella no supo identificar, pero que hizo que su corazón diera un vuelco extraño en el pecho. Isabel lo vio alejarse junto al doctor y no pudo explicarse por qué ese encuentro, esos pocos minutos de conversación, habían dejado una huella tan profunda en ella. Porque, de camino a casa, no dejaba de pensar en él, en sus ojos preocupados, en la forma tan conmovedora en que hablaba de su madre, en que la hubiera llamado buena y atenta. Durante los 2 días siguientes, Isabel trabajó en otro sector y no vio ni a Carlos ni a su madre. Aún así, él no se le iba de la cabeza, y se sorprendía a sí misma mirando hacia la entrada del hospital, esperando encontrarlo por casualidad, aunque enseguida se regañaba por esas fantasías tontas de chica. Al tercer día, cuando Isabel salía de su turno, cansada y con hambre, pensando en pasar por la tienda de la esquina a comprar empanadas para cenar, escuchó una voz conocida detrás de ella. Carlos la llamó, y en su tono se notaba una alegría sincera por verla. Isabel. Esperaba encontrarla. Vine todos los días al hospital después del trabajo a ver a mi mamá, y cada vez les preguntaba por usted a las enfermeras. Tenía la esperanza de verla para agradecerle como se merece su amabilidad. Isabel se dio la vuelta y el corazón le dio un salto al verlo. Estaba a unos pasos de distancia, con un pequeño ramo de rosas blancas en la mano, sonriéndole como si verla hubiera sido lo mejor de su día. Isabel sintió que se le subía el calor a las mejillas e intentó hablar con calma, aunque por dentro todo le temblaba de nervios. Carlos. ¿Cómo está su mamá? Vi en la historia clínica que la dieron de alta ayer, así que supongo que todo está bien, ¿no? Carlos asintió, y en su rostro apareció una sonrisa amplia, llena de alivio y felicidad. Sí, gracias a Dios está bien. El doctor Méndez dijo que fue un episodio leve, nada grave. Solo tiene que cuidarse un poco más, seguir la dieta y tomar sus medicamentos. Mamá ya está en casa, descansando, y hasta se queja de que la cuido demasiado, así que eso solo puede significar una cosa, que va mejorando. Él le tendió el ramo, y por un instante sus dedos rozaron los de ella, enviándole una extraña corriente eléctrica por la piel. Carlos dijo en voz baja, mirándola directo a los ojos, esto es para ti. Como agradecimiento por tu bondad, por haberme dado esperanza en aquel día tan terrible. Las rosas blancas simbolizan la pureza, la sinceridad, el respeto. Justo lo que sentí cuando hablé contigo. Isabel tomó el ramo con manos temblorosas. El aroma de las rosas se mezcló con el aire de la tarde, creando algo casi mágico y real.
No tenías que hacerlo. Susurró, sin poder apartar la mirada de su rostro. Es demasiado, yo solo hacía mi trabajo. Carlos negó con la cabeza y dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. No, Isabel, no es solo trabajo. Ya te lo dije. Y, si soy sincero, no quería venir solo a agradecerte. Quería preguntarte si aceptarías tomar un café conmigo. O cenar. Conozco un lugar precioso cerca del malecón, hacen el mejor ceviche de la ciudad y la vista al mar es increíble. Isabel sabía que debía decir que no era lo correcto, que apenas lo conocía y que debía ser prudente. Pero cuando miró sus ojos castaños, cálidos, llenos de ilusión y de una leve inseguridad, cuando sintió que su corazón latía tan fuerte como no lo había hecho en años, no pudo negarse. Sonrió, tímida pero sincera, yo. Me encantaría tomar un café contigo, Carlos. ¿Tal vez ahora? Justo terminé mi turno. La alegría que se encendió en su rostro fue tan genuina que Isabel sintió una oleada de calor en el pecho. Carlos le ofreció el brazo y caminaron juntos por las calles del atardecer hacia el malecón, hablando de todo y de nada, del trabajo, de la familia, de sueños, de libros y películas favoritas, de la vida misma. Y con cada minuto, Isabel sentía cómo su cautela se iba derritiendo, cómo su corazón se abría a ese hombre que parecía tan sincero, tan auténtico, tan correcto. Se sentaron en un pequeño café con vista al mar. El sol poniente teñía el cielo de tonos rosados y anaranjados, y las olas susurraban su canción eterna. Carlos le contó sobre su trabajo, era gerente en una gran empresa importadora, se encargaba de la logística, y aunque no era el trabajo de sus sueños, lo hacía bien porque necesitaba mantener a su madre y cuidar de ella. Hablaba con esa ternura especial que aparece cuando alguien se refiere a lo más querido, ¿sabes, Isabel? Siempre he sabido que mi principal deber en esta vida es cuidar de mi mamá. Ella me entregó todo, su tiempo, su energía, su vida entera. Y ahora que está envejeciendo, que su salud ya no es la de antes, tengo que estar a su lado, devolverle aunque sea una pequeña parte de todo lo que hizo por mí. Isabel lo escuchaba con el corazón derretido, porque entendía ese sentido del deber, ese amor, esa disposición a sacrificar los propios deseos por alguien a quien se ama. Pensó en su madre, que había trabajado hasta el agotamiento para darle estudios, y supo que, cuando llegara el momento, ella haría absolutamente todo por cuidarla. Habló en voz baja, estirando la mano sobre la mesa y rozando sus dedos. Eres un buen hijo, Carlos. No es común encontrar a un hombre que valore así a su madre, que ponga su bienestar por encima de sus propios deseos. Ella debe sentirse muy orgullosa de ti. Carlos giró la mano y entrelazó sus dedos. El contacto se sintió natural, correcto, como si sus manos siempre hubieran sabido que estaban hechas para sostenerse. La miró largo, con intensidad. ¿Y tú, Isabel? Cuéntame de ti. De tu vida. De lo que te hace feliz, de lo que te entristece, de lo que sueñas cuando miras las estrellas por la noche. Y ella le contó. Le habló de su infancia en un barrio humilde, de su madre costurera que trabajaba sin descanso para mantenerlas, de cómo, desde los 10 años, ayudaba a cuidar a vecinos enfermos y descubrió que quería ser enfermera, de cómo estudió y trabajó al mismo tiempo para no ser una carga, de su sueño de abrir algún día una pequeña clínica en su barrio, donde pudiera ayudar a quienes no podían pagar hospitales caros. Carlos escuchaba sin interrumpirla. En sus ojos había tanta atención, tanto interés sincero, que Isabel se sentía la mujer más importante y fascinante del mundo. La tarde se volvió noche. El café empezó a cerrar y Carlos la acompañó a casa. Caminaron despacio, muy despacio, sin ganas de despedirse, hablando de todo un poco. Cuando llegaron a su casa, un edificio pequeño, descascarado, en un barrio obrero, Isabel se detuvo en la puerta, se giró hacia él y vio algo en su mirada que le cortó la respiración. Carlos habló en voz baja, tomando su rostro con cuidado entre las manos. Isabel. Sé que nos conocemos desde hace muy poco y que puede parecer una locura, pero siento que he encontrado a alguien especial. Alguien real en un mundo donde todos llevan máscaras. ¿Puedo verte de nuevo? ¿Mañana? ¿Pasado mañana? ¿Todos los días, si me lo permites? Isabel no encontró palabras. Solo asintió. Y cuando él se inclinó y la besó, con suavidad, con cuidado, como si ella fuera un tesoro frágil, cerró los ojos y sintió que el mundo desaparecía, quedando solo ellos dos, solo ese beso,
Solo esa sensación que hacía que su corazón cantara una canción de esperanza y de amor. Así comenzó su historia, 3 meses de magia, 3 meses en los que Isabel se despertaba cada día con una sonrisa, sabiendo que vería a Carlos. Pasaban juntos cada minuto libre, caminaban por el malecón, bailaban salsa en pequeños clubes, se sentaban en la azotea de su casa a mirar las estrellas, haciendo planes para el futuro, soñando con un hogar, con una familia, con hijos. Carlos parecía perfecto, atento, cariñoso, generoso. Le regalaba flores, la llevaba a restaurantes que ella nunca habría podido permitirse, compraba regalos para su madre, ganándose el cariño de la mujer mayor con su encanto y su respeto. Le hablaba mucho de su madre, doña Rosario, de cómo soñaba con verlo casado, de lo sola que se sentía en esa casa grande, de cuánto deseaba tener nietos, calor familiar. E Isabel se enamoraba cada vez más, más profundo, perdiendo la cabeza, perdiendo la cautela, perdiendo la capacidad de ver cualquier cosa que no fuera su sonrisa, sus palabras dulces, sus promesas de amor eterno. Al tercer mes de relación, Carlos la invitó a cenar al restaurante más caro de la ciudad, La Perla, donde las mesas se reservaban con un mes de anticipación, donde sonaba música en vivo y los meseros, con guantes blancos, servían los platos en bandejas de plata. Isabel se puso su único vestido decente, un sencillo vestido negro que había comprado en oferta un año atrás. Pero Carlos la miraba como si fuera una reina cubierta de diamantes. Durante la cena, Carlos no estaba como siempre. Estaba nervioso, se tocaba el bolsillo del saco una y otra vez, su mirada iba de un lado a otro, y las manos le temblaban un poco al servirle vino. Isabel sentía que algo importante estaba a punto de pasar, y su corazón latía tan fuerte que creía que todo el restaurante podía oírlo. Después del postre, cuando los meseros retiraron los platos y los dejaron solos, Carlos se levantó, se acercó a ella y se arrodilló en medio del salón, a la vista de todos. Sacó del bolsillo una pequeña cajita de terciopelo. Habló con la voz temblorosa por la emoción, por la sinceridad de lo que sentía: Isabel. Estos 3 meses han sido los más felices de mi vida. Me hiciste creer que en este mundo todavía existe la bondad, la honestidad, el amor verdadero, sin cinismo ni cálculo. Cada mañana despierto pensando en ti, y cada noche me duermo con tu imagen en el corazón. Eres la mujer con la que soñé toda mi vida, incluso antes de saber que alguien así podía existir. Eres buena, atenta, generosa. Eres la compañera ideal, la esposa ideal, la madre perfecta para mis futuros hijos. Isabel Ramírez, ¿quieres casarte conmigo? Abrió la cajita y dentro brillaba un anillo de oro con un diamante pequeño, pero hermoso. Isabel lo miraba a través de las lágrimas que corrían por sus mejillas sin poder decir una sola palabra. Solo asentía, una y otra vez, hasta que él se levantó, la abrazó y la hizo girar en medio del restaurante, bajo los aplausos de los clientes y los meseros. Entre lágrimas de felicidad, Isabel le susurraba mientras besaba su rostro, sus labios, sus manos: sí. 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 1000 veces sí, Carlos. Te amo tanto que estoy dispuesta a todo por ti, absolutamente a todo. Y esas palabras, ese juramento nacido de un sentimiento sincero, se convertirían en las cadenas que la atarían a esa casa y a esa mentira durante 3 largos años. Pero entonces ella no lo sabía. Entonces solo era feliz, solo estaba enamorada, solo creía que los cuentos de hadas podían hacerse realidad. Isabel regresó de los recuerdos de su compromiso, y el sabor amargo en su boca se volvió aún más intenso, porque ahora entendía cuán meticulosamente había sido planeado todo, cuán perfectamente Carlos había interpretado el papel del hombre enamorado. Una semana después del compromiso, Carlos la llevó a conocer a su madre. Isabel estaba nerviosa, se cambió de ropa 3 veces, mientras su madre le trenzaba el cabello y le susurraba: sé tú misma, hija, y cualquier madre te va a querer. En el auto, Carlos intentó prepararla: Isabel, mamá puede parecer un poco fría al principio. Viene de una familia antigua, donde no se acostumbra a mostrar las emociones. Pero debajo de esa coraza hay un corazón muy cariñoso, solo necesita tiempo. Apretó su mano con más fuerza, y hay algo más. Mamá no se ha sentido bien estos últimos meses. Problemas del corazón, crisis frecuentes. Los médicos dicen que necesita cuidados constantes. Cuando nos casemos, ¿no te molestaría que vivamos con ella? La casa es grande, y yo estaría más tranquilo sabiendo que hay alguien a su lado que entiende de medicina.
Isabel le sonrió con calidez. Carlos, claro que no. Me encantaría ayudar a tu mamá, cuidarla. Soy enfermera, sé cómo atender a personas con problemas cardíacos. La familia es lo más importante, y yo quiero ser parte de la tuya. El alivio en el rostro de Carlos parecía tan sincero que Isabel sintió una oleada de orgullo. Se detuvieron frente a las altas rejas de una casona colonial, con la pintura amarilla desgastada y un techo de tejas rojas. La casa era hermosa, pero tenía algo pesado, sombrío. Carlos abrió la puerta y en el umbral apareció doña Rosario. Era alta, con el cabello canoso recogido en un moño severo, vestida con un traje oscuro de cuello alto. Pero lo que más impactó a Isabel fueron sus ojos, negros, afilados, penetrantes, que la examinaban con frialdad, como si estuviera evaluando mercancía en un mercado. Con manos temblorosas, Isabel le tendió un ramo de lirios blancos. Doña Rosario, es un gusto conocerla. Carlos me ha hablado mucho de usted. De verdad espero que podamos llevarnos bien. Doña Rosario tomó el ramo sin apartar esos ojos afilados del rostro de Isabel, y un silencio largo y pesado quedó suspendido en el aire. Por fin habló, con frialdad: pasen. Preparé café. Se dio la vuelta y entró a la casa sin esperar respuesta. Isabel sintió una punzada de decepción, había esperado una acogida más cálida. Carlos le susurró: no te preocupes, siempre es así la primera vez. Solo dale tiempo. Se sentaron a la mesa. Isabel intentó iniciar conversación, habló de su trabajo, de cómo se habían conocido, pero cada frase recibía apenas un asentimiento breve o respuestas cortas, casi secas. Finalmente, doña Rosario la interrumpió con una pregunta fría: Carlos me dijo que usted es enfermera. ¿Así que sabe cuidar a personas enfermas? Isabel asintió con entusiasmo: sí, me especializo en cardiología. Carlos me contó que usted tiene problemas del corazón, y me encantaría ayudarla, cuidarla, cuando nos casemos. Algo brilló en los ojos de doña Rosario. Algo parecido a la satisfacción. Al triunfo. Habló de nuevo, y por primera vez apareció un leve calor en su voz: eso está bien. Muy bien. Tener una enfermera cerca sería práctico. La palabra práctico sonó extraña, pero Isabel no le dio importancia, demasiado aliviada por la reacción positiva. Para mí no sería una obligación, sino una alegría, continuó Isabel con entusiasmo. Quiero que usted esté sana y feliz, que pueda ver crecer a sus nietos. Doña Rosario asintió despacio: nietos. Sí, sueño con tener nietos. Tenía miedo de que Carlos no encontrara a una mujer que entendiera que la familia, el cuidado de los mayores, está por encima de la carrera, por encima de las ambiciones personales. Isabel sentía como el corazón se le llenaba de esperanza. Parecía que el hielo empezaba a derretirse. Al despedirse, doña Rosario tomó de pronto la mano de Isabel entre las suyas, frías como el mármol: cuide a mi hijo, Isabel. Él es todo lo que tengo. Y si de verdad quiere ser parte de esta familia, recuerde algo: en esta casa siempre se pone el bienestar de la familia por encima de los deseos personales. Aquí se cumple con el deber hacia los mayores. Isabel asintió con fervor: se lo prometo. Haré todo lo posible para que Carlos sea feliz, para que usted sea feliz, para que nuestra familia sea fuerte. Doña Rosario sonrió por primera vez en toda la visita. Pero en esa sonrisa había algo depredador, algo victorioso. De camino a casa, Carlos estaba exultante: estuviste perfecta, amor. Mamá me dijo que hice la elección correcta, que eres justo la mujer que necesita nuestra familia. La boda fue sencilla, pero hermosa, en la pequeña iglesia de Santa María. La madre de Isabel lloraba de felicidad, mientras doña Rosario permanecía a un lado, con el rostro impenetrable. Después de una luna de miel corta llegó el día de la mudanza al caserón. La madre de Isabel la abrazó con fuerza y le susurró, preocupada: hija, si algo sale mal, siempre puedes volver a casa. No permitas que nadie te trate mal. Isabel solo se rió y le aseguró que todo iría de maravilla. Qué equivocada estaba. Doña Rosario las recibió en la puerta y de inmediato anunció que tenía un fuerte dolor de cabeza, que necesitaba acostarse, y preguntó si Isabel podía traerle los medicamentos desde la cocina. Fue la primera orden. Isabel fue corriendo a cumplirla, sin saber que esas peticiones se multiplicarían, se volverían cada vez más exigentes, hasta devorar por completo su vida.
En las primeras semanas, Isabel cuidaba de doña Rosario, le llevaba el desayuno a la cama, la ayudaba a vestirse, le daba los medicamentos. La anciana aceptaba esos cuidados como algo natural. Rara vez agradecía, más bien criticaba, la sopa estaba tibia, el té demasiado fuerte, las almohadas mal acomodadas. Carlos empezó a quedarse cada vez más tiempo en el trabajo. Llegaba tarde, cansado, sin preguntar por su día, sin notar las ojeras bajo sus ojos. Cuando Isabel se atrevía a quejarse, él se limitaba a decir, Isabel, mamá está enferma, necesita ayuda. Tú eres enfermera, para ti no debería ser tan difícil. Yo trabajo para mantener a la familia. Tu responsabilidad es la casa y mi madre. ¿No fue eso lo que acordamos? Y Isabel callaba, sintiéndose culpable, egoísta, ingrata. La salud de doña Rosario empeoraba. O al menos eso parecía. Los ataques se volvían más frecuentes, pasaba cada vez más tiempo en la cama, quejándose de dolores. Isabel estaba a su lado día y noche. Dormía en una camita plegable en la habitación contigua, despertándose con cada gemido. Ya no recordaba cuando había dormido una noche entera, cuando había reído por última vez. Los meses se convirtieron en años. Isabel se miraba al espejo y veía un rostro ajeno, demacrado, con las mejillas hundidas, los ojos apagados, mechones de cabello canoso, aunque solo tenía 28 años. ¿Dónde había quedado aquella chica feliz que bailaba en el malecón? ¿Dónde estaba la Isabel que soñaba con abrir su propia clínica? Había desaparecido. Se había disuelto en los días interminables de cuidados, en una vida que se transformó en una lenta muerte de todo aquello que la hacía ser quien era. Carlos le decía que era una santa, que era una esposa maravillosa. Y Isabel se aferraba a esas palabras, convenciéndose de que nada era en vano, de que sus sacrificios tenían sentido. Pero ahora, de pie en el dormitorio en penumbra, con la bolsa en la mano, Isabel entendía que todo había sido una mentira desde el principio. Que nunca fue una esposa, ni una mujer amada. Siempre fue solo mano de obra gratuita, comprada con promesas falsas y un amor fingido. Cerró los ojos, y ante ella se desplegó un mosaico de miles de días y noches que se habían fundido en una sola pesadilla interminable, disfrazada de virtud y de deber familiar. Se despertaba a las 5 de la mañana, cuando doña Rosario empezaba a llamarla con una voz débil y lastimera. Isabel saltaba de la camita plegable, Carlos había dicho que necesitaba dormir bien antes del trabajo, que ahora su lugar estaba junto a su madre enferma, y corría al dormitorio de su suegra, donde la anciana yacía con los ojos cerrados, una mano apretada contra el pecho. Isabel, cariño. Otra vez el corazón. Tráeme las gotas, rápido. Y agua. Y abre la ventana, no puedo respirar. Susurraba doña Rosario. Isabel iba y venía por la habitación cumpliendo cada orden. Y cada vez que pensaba que todo se calmaba, llegaba una nueva petición, acomodar las almohadas, traer otra manta, cerrar la ventana porque ahora hacía frío, preparar un té de hierbas, pero solo del mercado que abría a las 8. Después bajaba a preparar el desayuno para Carlos, panecillos frescos, huevos fritos, jugo de naranja. De pie frente a la cocina, con los ojos enrojecidos por el cansancio, trataba de recordar cuándo había sido la última vez que hablaron de algo que no fuera su madre, la casa, las obligaciones. Como antes. Carlos bajaba ya vestido, con el portafolio en la mano, siempre apurado. Le daba un beso distraído en la frente y leía el periódico sin mirarla. Isabel se atrevía, con timidez, Carlos. ¿Y si el domingo vamos al malecón? Solo nosotros dos, como antes. Tu mamá está mejor, podría quedarse sola un par de horas. Él ni siquiera levantaba la vista. Su voz era fría, Isabel, no seas egoísta. Mamá no puede quedarse sola. ¿Y si le da un ataque? ¿Quieres cargar tú con eso en la conciencia? Somos adultos, tenemos responsabilidades. Los días se convertían en semanas, las semanas en meses. La vida de Isabel se volvió un círculo sin fin, darle de comer a su suegra con cucharita, cambiar las sábanas todos los días, preparar comidas especiales, lavar, planchar, limpiar esa casa enorme. Ya no recordaba cuando había visto por última vez a su madre. Cada vez que lo mencionaba, Carlos fruncía el ceño y decía que su madre la necesitaba más. Las amigas del hospital llamaron los primeros meses, la invitaban a salir, a verse, pero Isabel siempre decía que no. Poco a poco dejaron de llamar, y ella quedó sola, aislada del mundo.
pero hubo momentos extraños. Un día, año y medio después de la boda, Isabel regresó de la farmacia antes de lo habitual y escuchó la voz de su suegra en la sala, fuerte, animada, nada débil. Se quedó paralizada en la puerta y la vio de pie junto a la ventana, sin bastón, hablando por teléfono, riendo, gesticulando, llena de energía. El corazón de Isabel dio un vuelco. Pero doña Rosario se giró, la vio, y su rostro cambió al instante, los hombros se hundieron, la espalda se encorvó, apareció esa expresión de fragilidad. Tengo que colgar, comadre. Me siento fatal. Dijo con voz apagada, y se dejó caer lentamente en el sillón, respirando con dificultad. Isabel. ¿Ya volviste? Tráeme las gotas y ayúdame a llegar al dormitorio, no me sostienen las piernas. Isabel obedeció, pero toda la noche le quedó una sensación inquietante. Cuando intentó hablar del tema con Carlos, él estalló. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Insinúas que mi madre finge? Tiene diagnóstico, análisis, médicos que lo confirman. ¿O será que estás tan cansada que ya ves cosas que no existen? Tal vez deberías quejarte menos y cuidar más. Sus palabras la golpearon con fuerza. Isabel se sintió culpable. Se disculpó y nunca volvió a tocar el tema. Pero las rarezas continuaron, envases de comida preparada en la basura, aunque doña Rosario decía que no tenía apetito, movimientos rápidos y firmes cuando creía que nadie la veía. Al tercer año, el cuerpo de Isabel empezó a rendirse. Perdió 15 kilos, el cabello se volvió opaco, aparecieron arrugas en su rostro. Las manos le temblaban por el estrés, el corazón latía de forma irregular. Su madre vino a visitarla y rompió en llanto al verla. La abrazó y le susurró. ¿Qué te han hecho, mi niña? Pareces un fantasma. Vámonos conmigo ahora mismo, agarra tus cosas y nos vamos. Pero Isabel negó con la cabeza entre lágrimas, no puedo, mamá. Ella está enferma, necesita ayuda. Hice una promesa ante Dios. No puedo irme así, sería una traición. Carlos se volvió cada vez más frío, más distante. Llegaba tarde, muchas veces olía a perfume, dormía en otra habitación. Isabel pasaba las noches en la camita plegable, llorando en silencio, preguntándose por qué estaba siendo castigada, en qué momento el amor se había evaporado, dejando solo vacío. Carlos decía a los vecinos y a los parientes, mi esposa es una santa, una verdadera santa. Miren cómo cuida a mi madre día y noche. Soy tan afortunado de haber encontrado a una mujer tan entregada. Y la gente miraba a Isabel con admiración, sin ver que detrás de esa imagen de santidad había una mujer agotada, rota, que se había perdido a sí misma sirviendo a personas que no valoraban sus sacrificios. Hasta hoy, Isabel se había aferrado a la esperanza de que nada era en vano, de que doña Rosario mejoraría, de que Carlos volvería a amarla. Pero ahora esa esperanza se había hecho añicos. La verdad era más aterradora que cualquier sospecha. Abrió los ojos y miró la bolsa casi lista. Mañana, a las 3, doña Rosario pensaba contarle toda la verdad a su comadre. Pero Isabel no iba a esperar. Tenía que irse ya, mientras aún le quedaban fuerzas, antes de que la rabia cediera su lugar a la culpa de siempre, esa que la hacía quedarse. No se fue esa noche. Se sentó en el borde de la cama con la bolsa en las manos hasta el amanecer. Algo dentro de ella exigía escuchar todo hasta el final, cada palabra de esa verdad que doña Rosario pensaba contarle a su comadre ese día a las 3. Necesitaba saberlo todo, hasta el último detalle de esa traición, para no dudar nunca más, para no permitir que la culpa la arrastrara de nuevo a esa jaula. La mañana transcurrió como siempre, preparó el desayuno, ayudó a su suegra a vestirse, le dio los medicamentos. Doña Rosario estaba inusualmente animada, incluso alegre, aunque trataba de disimularlo. Mientras tomaba café, dijo con aparente despreocupación, Isabel, cariño, hoy tienes que ir a la farmacia de la calle Bolívar, la que queda lejos, ¿sabes? Ahí venden unas hierbas especiales que me recomendó una conocida. Aquí está la lista. ¿Vas después del almuerzo, como a las 3? Isabel tomó la lista y asintió en silencio. En su pecho ardía una rabia fría. Ahora entendía, su suegra la enviaba a propósito a una farmacia lejana para tener tiempo de hablar con la comadre, para asegurarse de que Isabel no escuchara lo que no debía. A las 3 de la tarde, Isabel se puso el cardigan, tomó la bolsa y anunció en voz alta que iba a la farmacia. Salió de la casa, cerró el portón,
pero no siguió por la calle. Rodeó la casa y se coló en el jardín por una puertita lateral que solía estar cerrada, aunque el candado viejo cedía con facilidad. Se escondió detrás de unos arbustos de jazmín, bajo la ventana de la sala donde doña Rosario recibía a sus visitas, y se quedó ahí, con la mano apretada contra el corazón que le latía desbocado. 10 minutos después, un taxi se detuvo frente a la casa. Bajó una mujer corpulenta, con un vestido llamativo y grandes aretes dorados, la comadre, doña Carmen, a quien Isabel había visto un par de veces en reuniones familiares. Se besaron en la puerta, y sus voces alegres y ruidosas llegaron hasta donde Isabel estaba escondida. Entraron a la sala. Isabel oyó como doña Rosario abría la ventana, el día era caluroso y el aire fresco hacía falta. Contuvo la respiración, pegada a la pared de la casa. Cada palabra, cada frase, le llegaba con una claridad aterradora. Doña Carmen habló con curiosidad mientras se acomodaba en el sillón. Bueno, Rosario, ahora sí, suéltalo. Ayer me dejaste intrigadísima por teléfono. No pude dormir en toda la noche pensando que me ibas a contar. ¿Cuál es ese plan genial con tu Carlos y la nuerita enfermera? Doña Rosario soltó una risa satisfecha. En esa risa no había ni una pizca de vergüenza, solo orgullo y triunfo. Ay, comadre. Es genial, aunque suene feo que lo diga yo. ¿Te acuerdas que hace 3 años y medio me quebré el brazo cuando me caí por las escaleras? Y tuve que contratar a una cuidadora un par de meses. Claro que me acuerdo. Dijo doña Carmen. Te quejabas todo el día de que esa mujer te sacaba la plata, que cobraba una fortuna. Doña Rosario resopló, indignada, 1,200 pesos por semana, Carmen. ¿Puedes creerlo? ¿Por ayudarme a vestirme, hacerme la comida y darme las pastillas? Yo saqué cuentas, en un año me habría costado casi 60,000 pesos. Y cada vez me costaba más llevar la casa sola. La artritis, la espalda. Así que pensé, ¿y si consigo a alguien que haga todo eso gratis? Por amor. Por deber. A Isabel se le revolvió el estómago, pero no podía moverse, no podía dejar de escuchar. Doña Carmen, fascinada, ¿y se te ocurrió casar a Carlos con una enfermera? Rosario. Eso sí es brillante. ¿Pero cómo lo convenciste? Él no quería casarse, decía que estaba ocupado con la carrera. Doña Rosario habló con autosuficiencia, se lo dije clarito, hijo, necesito ayuda en la casa. Necesito a alguien que me cuide. Pero no voy a estar pagando fortunas a extraños. Búscate esposa. Pero no cualquier esposa, una que pueda cuidarme. Una enfermera, joven, de familia sencilla, que valore entrar a nuestra familia. ¿Y sabes qué? Carlos resultó más listo de lo que yo pensaba. Fue directo al hospital, se puso a mirar enfermeras. Y eligió a esta Isabel. Candidata perfecta. Doña Carmen se rió, o sea, ¿él se le acercó a propósito? ¿No fue un encuentro casual? Doña Rosario, orgullosa, claro que no fue casualidad. Le consiguió el expediente con un conocido de administración, huérfana de padre, solo madre, familia pobre, buena, ingenua, criada con valores tradicionales, de esas que ponen el respeto a los mayores por encima de todo. Carlos hasta se hizo el drama de que yo estaba casi al borde de la muerte. Le dijo antes de la boda que yo necesitaba cuidados constantes. Y la tontita se conmovió tanto, lloró tanto. Juró que me iba a cuidar como si yo fuera su propia madre. Cada palabra era como una puñalada. Isabel lloraba en silencio, mordiéndose la mano para no gritar de dolor y de humillación. Doña Carmen preguntó, intrigada, ¿pero Rosario? ¿Tú de verdad estás tan enferma? Yo te veo ahora. ¿Te mueves bien? Para tus 65 estás bastante entera. Doña Rosario soltó una risita, a ver, claro que tengo mis achaques, como cualquiera a esta edad, artritis, la presión a veces, el corazón que molesta. ¿Pero me estoy muriendo? No. Los médicos me dijeron que puedo vivir 20 años más, mínimo, si me cuido. Pero Isabel no lo sabe. Ella cree que estoy a punto de irme, que cualquier día puede ser el último. Por eso aguanta todo, no se queja, no exige nada, no pide nada para ella. Doña Carmen abrió los ojos, ¿y cómo sostienes eso? Ella es enfermera. Debería darse cuenta de que no estás tan grave. Doña Rosario bajó la voz, conspiradora, ahí está la gracia, comadre.
Yo soy una actriz increíble. Cuando Isabel está cerca, gimo, me quejo, le pido que me ayude a caminar 3 pasos. Exijo que me dé de comer con cucharita, cuando yo puedo comer sola. Y cuando ella no está en la casa. Camino normal, me preparo comida, hasta salgo al jardín a regar las flores. Pero apenas vuelve. ¡Pum! Me convierto en una viejita inútil. ¿Y los médicos?, preguntó doña Carmen. ¿No tendrían que decirle la verdad? Doña Rosario sonrió con malicia. ¿Y quién me lleva al médico? Carlos. Él habla con los doctores, él trae los papeles con los diagnósticos que Isabel ve. Nosotros. Digamos que exageramos un poquito la gravedad en esos documentos. Nada criminal, solo una pequeña corrección de información. Isabel confía tanto en Carlos que ni se le ocurre revisar nada. Doña Carmen negó con la cabeza. Rosario. Eres despiadada. La pobre lleva 3 años trabajando como esclava, sin dormir, y ustedes solo la usan. Doña Rosario se encogió de hombros, indiferente. Ay, Carmen, no te hagas la santa. Tú misma decías que la juventud de ahora es egoísta, que solo piensa en sí misma. Yo a esa chica le enseñé a ser entregada, a cuidar a los mayores. ¿Qué tiene de malo? Además, ella ganó apellido, casa, estatus. Si nosotros seguiría siendo una enfermerita pobre de barrio. Doña Carmen insistió. ¿Y Carlos? Él duerme con ella, vive con ella como marido. ¿No siente nada por ella? Doña Rosario soltó un bufido de desprecio. ¿Sentimientos? Ay, Carmen. Mi hijo es un hombre inteligente. Sabe perfectamente separar negocio de placer. Isabel es negocio, una inversión en mi comodidad y en su tranquilidad. Los primeros 6 meses, sí, se hizo el esposo amoroso para amarrarla bien. Después se fue alejando, se cambió de habitación, empezó a llegar tarde. Él tiene otra mujer, Patricia, compañera del trabajo. Con ella sí tiene una relación de verdad. Pero no puede casarse con Patricia mientras yo esté viva y necesite cuidados. Porque Patricia no es tonta, se negó a ser cuidadora gratis. Así que Isabel nos cae perfecto. Isabel se tapó la boca con la mano, ahogándose en sollozos. El mundo se le oscureció, empezó a girar, perdió sentido. Todo, absolutamente todo, había sido mentira, desde aquel primer encuentro en el hospital hasta hoy. 3 años de su vida, robados, gastados en servir a personas que solo la veían como mano de obra gratis. Un instrumento. Doña Carmen preguntó, pensativa, ¿y si se entera? ¿Si lo sospecha? Doña Rosario respondió como si nada, ¿y cómo se va a enterar? Está tan aplastada, tan programada con el deber, que aunque sospeche algo, ella misma se va a convencer de que se lo imaginó. Además, Carlos sabe manejarla, con que ella diga me cuesta, él enseguida le habla de su egoísmo, de que prometió cuidar a la familia. Y ella se calla, sintiéndose culpable. Es perfecto. Esto puede durar 10, 15 años. Hasta que yo de verdad envejezca. Las dos se rieron. Y esa risa fue tan cruel, tan inhumana, que Isabel sintió que algo dentro de ella se partía para siempre. Como si las últimas hebras que todavía la ataban a esa familia se rompieran con un chasquido seco. Ya no pudo seguir escuchando. Se alejó despacio de la ventana, cruzó el jardín hasta la puertita lateral, salió a la calle y caminó como en un sueño. Como en una pesadilla de la que no se puede despertar. En la cabeza solo había un zumbido blanco y una frase que se repetía una y otra vez: 3 años. 3 años de mi vida. Por una mentira. Entró a la casa por la puerta trasera, fue al dormitorio, tomó la bolsa que había preparado desde la noche anterior y empezó a meter las últimas cosas con movimientos mecánicos. Las lágrimas ya se habían secado, ya no había lugar para llorar. Solo quedaba un vacío frío, profundo. Y una determinación silenciosa y mortal de no permitir nunca más que nadie la tratara así. Isabel estaba en medio del dormitorio, apretando la vieja bolsa con fuerza, cuando oyó voces abajo. Doña Carmen se iba. Se despedían en la puerta, reían, quedaban para verse otra vez, como si no hubieran pasado la última hora hablando de cómo habían engañado y usado a una persona durante 3 años. Oyó cerrarse la puerta principal. Luego escuchó a doña Rosario entrar a la sala tarareando algo. Animada, feliz, sin un solo rastro de la debilidad que actuaba todos los días.
Algo dentro de Isabel, algo que llevaba 3 años callado, aplastado por la culpa y el deber, se encendió de golpe, como una llama. Y entendió que no podía irse en silencio. No podía dejar que esos dos pensaran que habían ganado, que la habían roto del todo. Bajó las escaleras despacio, con la bolsa en una mano, y se detuvo en la puerta de la sala. Doña Rosario estaba de espaldas, junto a la ventana, cerrando las persianas. Se movía rápido y segura, sin ayuda, sin bastón. Ese bastón en el que se apoyaba cada día cuando Isabel la miraba. Isabel habló en voz baja, pero su voz cayó en el silencio como un campanazo. Tiene una postura excelente para una mujer que se está muriendo, doña Rosario. Es increíble lo rápido que se recupera una cuando cree que nadie la está mirando. Doña Rosario se giró de golpe. Por un instante en su cara apareció el shock, casi el miedo. Pero se recompuso enseguida y sus rasgos volvieron a esa expresión conocida de debilidad y sufrimiento. Con voz temblorosa, llevándose una mano al pecho, empezó: Isabel, hija. Me asustaste. No te oí volver. Otra vez me agarró el corazón. Tráeme las gotas. Isabel negó lentamente. En sus labios apareció una sonrisa amarga, helada. Ya basta, doña Rosario. Basta de actuar. Lo escuché todo. Cada palabra de su conversación con doña Carmen. Estuve bajo la ventana, escuchando cómo se reían de mí, cómo presumían de su plan genial, cómo celebraban haber encontrado a una tonta ingenua que trabajó 3 años gratis para ustedes, creyendo que estaba cumpliendo con su deber familiar. El rostro de doña Rosario cambió en un segundo, la debilidad desapareció, reemplazada por una rabia fría. Y por algo que se parecía al respeto hacia una rival que no resultó tan fácil como esperaban. Doña Rosario se enderezó, alta, firme, y ahora estaba frente a Isabel no como una anciana indefensa, sino como una matriarca autoritaria, acostumbrada a conseguir lo que quiere. Ah. Así que estabas espiando. Qué bajo, Isabel. Qué feo. Una muchacha bien criada no se pone a husmear a los mayores. Isabel soltó una risa corta, llena de dolor y amargura. Feo. ¿Usted me habla de dignidad? ¿Usted, qué se hizo la moribunda 3 años para convertirme en su sirvienta gratis? ¿Usted, que con su hijo planeó todo desde el principio y me eligió como si yo fuera mercancía en un mercado, joven, pobre, ingenua, perfecta para exprimir? Doña Rosario sonrió con desprecio. ¿Exprimir? No exageres, niña. Tú recibiste apellido, casa, estatus. Si nosotros seguirías siendo nadie, una enfermerita pobre de barrio. Te dimos la oportunidad de subir de clase y lo único que pedimos a cambio fue un poco de cuidado para la mayor de la familia. ¿Te parece tan caro? Isabel sintió una ola de rabia tan fuerte que casi le tembló la voz. ¿Un poco de cuidado? 3 años sin dormir noches enteras. 3 años sin ver a mi madre ni a mis amigas, sin vivir mi vida. Me volví una sombra, un fantasma. Me perdí por completo cumpliendo sus caprichos, sus órdenes, sus exigencias. Creyendo que estaba ayudando a alguien enfermo. Y ustedes riéndose a mis espaldas, celebrando lo fácil que fue encontrar a una idiota útil. Doña Rosario se encogió de hombros, indiferente. Si fuiste lo suficientemente tonta como para creerte todo, ese es tu problema, no el mío. Yo solo usé las oportunidades que había. En este mundo sobreviven los inteligentes, no los buenos, mi amor. Te salió un buen aprendizaje. En ese momento se abrió la puerta principal y entró Carlos. Había llegado del trabajo más temprano de lo habitual. Vio a Isabel con la bolsa en la mano, vio a su madre de pie, derecha, sin apoyo. Y algo en sus caras lo dejó paralizado. Preguntó con cautela, con una alarma contenida en la voz. ¿Qué está pasando aquí? Isabel, ¿por qué tienes esa bolsa? ¿A dónde vas? Isabel se giró despacio. Cuando sus miradas se cruzaron, Carlos dio un paso atrás, porque en los ojos de ella había algo que nunca había visto, no sumisión, no culpa, no debilidad. Sino una furia fría, implacable, y desprecio. Isabel habló con una calma que daba miedo. No quedaba ni una gota de amor, ni de la ternura de antes. Me voy, Carlos. Me voy de esta casa, de esta familia, de esta mentira que construyeron a mi alrededor. Lo escuché todo. Todo lo que tú y tu madre le contaron a doña Carmen.
Sé que me elegiste a propósito en el hospital, revisando mi expediente. Sé que nunca me amaste, que fue cálculo desde el primer día. Sé lo de Patricia, tu mujer de verdad. Lo sé todo. Carlos palideció y quiso acercarse, levantando las manos en un gesto conciliador. Isabel, espera. Hablemos tranquilos. No es así. Lo entendiste mal. Isabel retrocedió y alzó la mano para frenarlo. No te acerques. No me toques. Perdiste ese derecho el día que decidiste convertirme en herramienta para atender a tu madre. ¿Lo entendí mal? ¿Cómo se entiende bien que fui elegida como candidata perfecta para ser cuidadora gratis? ¿Cómo se entiende bien que tu amor, tus palabras bonitas, todo? ¿Era una actuación para amarrarme a esta casa? Carlos intentó justificarse, su voz se volvió débil, casi suplicante. Isabel. Bueno, sí, tal vez al principio no fue del todo. Pero después sí me encariñé contigo. Eres buena mujer, haces tanto por nuestra familia. Isabel soltó una risa amarga. ¿Encariñarte? Como uno se encariña con algo útil. Con un electrodoméstico que funciona bien. Ni siquiera dormiste conmigo los últimos 2 años, Carlos. Te fuiste a otra habitación con la excusa de que necesitabas descansar. Pero la verdad es que ya no quería seguir fingiendo que entre nosotros había algo más que un contrato para que yo cuidara a tu madre, que encima está perfectamente sana. Doña Rosario se metió, con la voz de acero, Isabel, no seas tonta. ¿A dónde vas a ir? No tienes dinero, no tienes trabajo. 3 años sin ejercer. Tu madre vive en un departamento chiquitito donde casi no cabe ni ella. Ya te acostumbraste a esta casa, a la comodidad, al estatus. Si te vas, vuelves a la miseria de la que mi hijo te sacó. Isabel se giró hacia ella. En sus ojos brillaron lágrimas, pero no de debilidad, eran lágrimas de rabia limpia. ¿Miseria? ¿Usted le llama miseria a una vida honesta, donde uno no miente, no manipula, no usa a los demás? Entonces con gusto vuelvo a esa miseria, porque vale 1000 veces más que la riqueza que ustedes ofrecen, una riqueza comprada con mi dignidad, con mi vida, con mi alma. Sí, no tengo dinero. Pero tengo una profesión. Tengo manos que saben trabajar. Tengo una madre que me va a recibir con amor, no por interés. Y lo más importante, me tengo a mí. A la Isabel que perdí en esta casa y que voy a recuperar. Carlos intentó acercarse otra vez, y ahora su tono se endureció, amenazante. Isabel, piensa bien. Si te vas así, no te doy ni un peso. Firmaste un acuerdo prenupcial, ¿te acuerdas? Dice clarito que si hay divorcio sin causa justificada, no recibes nada. Y es tu palabra contra la nuestra. ¿Quién te va a creer? Todos creen que eres la esposa santa que cuida voluntariamente a su suegra enferma. Nadie va a creerte eso de que mi madre fingía. Isabel lo miró largo, con una tristeza infinita y una decepción que dolía. ¿Tú crees que yo quiero tu dinero, Carlos? ¿Tú crees que quiero algo tuyo, además de no volver a verte nunca más a ti y a tu madre? Quédate con tu plata. Yo solo me llevo lo que traje a esta casa, mi ropa, mis libros, mis fotos. Todo lo demás es tuyo. Y me alegra dejarlo, porque cada cosa en esta casa huele a mentira y a dolor. Se dirigió a la puerta, pero Carlos le bloqueó el paso. Y por primera vez en 3 años, Isabel vio una emoción real en su cara, miedo. Miedo porque estaba perdiendo el control, porque su plan perfecto se le venía abajo. Carlos le agarró la muñeca. Sus dedos apretaron con tanta fuerza que dolía. No te vas a ir. Eres mi esposa. Tienes la obligación de quedarte y cuidar a mi madre. ¿Juraste ante Dios, o ya se te olvidó? Isabel miró su mano apretándole la muñeca, luego levantó la vista hacia su rostro. Algo en sus ojos hizo que Carlos aflojara y diera un paso atrás. ¿Juramento? ¿Tú me hablas de juramento? Un juramento se hace con amor y con verdad, Carlos. Y lo que hubo entre nosotros no tuvo nada que ver con ninguna de las dos cosas. Fue un contrato firmado con engaños. No vale nada ante Dios ni ante la gente. Yo soy libre. Y tú nunca más vas a poder retenerme aquí. Lo rodeó, llegó a la puerta y la abrió. El aire de la tarde entró de golpe en la casa, fresco, frío, con olor a libertad y a vida nueva. En el umbral, Isabel se detuvo y se giró una última vez.
Habló despacio, pero cada palabra cayó con una claridad absoluta. ¿Saben qué es lo más de todo esto? No que me hayan mentido. No que me hayan robado 3 años. Lo peor es que no sienten ni vergüenza, ni remordimiento. ¿De verdad creen que tenían derecho a hacerme esto? Y eso los vuelve no solo mentirosos, sino monstruos sin humanidad. Yo rezo por ustedes, porque algún día van a estar en mi lugar. Algún día van a necesitar cuidado y ayuda, y entonces van a entender lo que se siente que te usen, que te traicionen, que te tiren como si no valieras nada. Por manos de quienes amaste y en quienes confiaste. Adiós. Para siempre. Isabel cruzó el umbral y cerró la puerta tras ella. Ese gesto fue definitivo, irreversible, como cerrar un capítulo que había dolido demasiado. Pero que por fin terminaba. Caminó por las calles de la tarde, apretando su vieja bolsa, y las lágrimas le corrían por la cara. Pero no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de alivio, de liberación. Las lágrimas de una mujer que por fin se había salido de la jaula y daba el primer paso hacia una vida nueva. Pasaron 6 meses desde aquella noche en que Isabel cerró la puerta del caserón de los Vargas. Y ahora, de pie frente a la ventana de su pequeña clínica en el barrio de La Boca, casi no reconocía a la mujer rota que había sido. El sol de la mañana bañaba las paredes blancas del consultorio con una luz dorada y suave. Afuera ya se estaba formando la fila de pacientes, abuelitos con las articulaciones destrozadas, mamás con niños, obreros con lesiones de obra. Isabel tenía una taza de café en las manos y miraba a la calle, esa fila, esa gente. Y el corazón se le llenaba de una gratitud tranquila, porque su clínica, ese sueño del que una vez le habló a Carlos en su primera cita, hace tanto, en otra vida, cuando todavía creía en cuentos, por fin era real. Llegar hasta ahí no fue fácil. Aquella noche en que se fue de la casa de los Vargas ahora parecía una pesadilla lejana, pero las cicatrices seguían ahí. Isabel recordaba cómo llegó al departamento de su madre, cómo se desplomó en la puerta, cómo lloró toda la noche mientras su mamá la sostenía y le acariciaba el pelo sin hacer preguntas, dándole solo calor y amor, sin condiciones. Las primeras semanas fueron las más duras. Isabel se despertaba a las 5 de la mañana por costumbre, lista para correr al cuarto de su suegra, y cada vez, con horror, recordaba dónde estaba. Y lo que había vivido esos 3 años. Le daban ataques de pánico, no podía respirar, sentía que el mundo se le venía encima. Y volvía la culpa. Esa culpa horrible, pegada a la piel después de tantos años, como si hubiera abandonado a alguien enfermo, como si fuera mala, egoísta, indigna. Su madre insistió en que fuera a terapia. Y esas sesiones la salvaron. La doctora Martínez, una mujer de unos 50 años con ojos amables, ayudó a Isabel a entender que había sido víctima de abuso emocional, de manipulación. Que lo que le hicieron tenía nombre, explotación disfrazada de deber familiar. En una sesión, la doctora Martínez se lo dijo con firmeza y con mucha empatía: Isabel, tienes que entender algo, cuidar a los tuyos es algo hermoso. Pero no cuando ese cuidado se convierte en destruirte. Usaron tus mejores cualidades, tu bondad, tu entrega, tu sentido del deber en tu contra. Irte no fue una traición. Fue supervivencia. Fue volver a la vida. Y tenías todo el derecho. Isabel se repetía esas palabras todos los días cuando la culpa intentaba arrastrarla de vuelta a esa oscuridad de la que había salido con tanto esfuerzo. 2 meses después de irse, Isabel volvió a trabajar como enfermera en el mismo Hospital San Rafael. Sus colegas la recibieron con alegría, pero notaban que había cambiado, más callada, más seria, más cuidadosa con la gente. Isabel estaba aprendiendo otra vez a confiar, a distinguir la sinceridad de la manipulación, a decir no cuando alguien quería cargarle encima más de lo que le correspondía. El trabajo en el hospital la ayudó a volver a respirar. Pero Isabel sabía que no era el final. Quería más. Quería cumplir el sueño que había enterrado 3 años atrás. Y cuando le contó a su madre que quería abrir una clínica pequeña en un barrio humilde, su mamá sacó sus ahorros. Le apretó las manos contra el pecho y le dijo: mi niña, este dinero lo junté toda mi vida pensando en dejártelo algún día. ¿Pero para qué esperar? Tómalo ahora. Abre tu clínica. Ayuda a la gente como siempre soñaste. No se me ocurre mejor forma de usarlo. Isabel lloró abrazándola, entendiendo por fin que la verdadera familia no son la sangre ni los contratos, sino las personas que creen en ti, te sostienen y te quieren no por lo que haces por ellas,
sino simplemente porque existes. Con el dinero de su madre, un pequeño préstamo de un programa estatal de apoyo a microemprendimientos y la ayuda de amigos del hospital, Isabel abrió la clínica 4 meses atrás. Era un lugar chiquito, 2 consultorios, una recepción y una sala de procedimientos. Pero para Isabel era un mundo entero, su propio espacio, donde podía ayudar a la gente a su manera, sin que nadie convirtiera su bondad en un arma contra ella. Los pacientes empezaron a llegar. Primero pocos, luego cada vez más, porque en el barrio corrió rápido la voz sobre la joven enfermera que no solo curaba el cuerpo, sino que también escuchaba, entendía, no juzgaba. Isabel cobraba lo que la gente podía pagar. Y si no podían, atendía igual, sin cobrar, porque ella recordaba lo que era ser pobre, necesitar ayuda y no tenerla. A doña María, una viejita que llegó con dolores en las articulaciones pero sin dinero para medicamentos, Isabel le dijo, no se preocupe, señora. Vamos a encontrar solución. Le voy a recetar unos medicamentos más baratos, funcionan igual, solo que no están tan publicitados. Y venga cada semana para unos masajes, eso va por mi cuenta. Yo también le enseño ejercicios que le van a ayudar. Las lágrimas de agradecimiento en los ojos de sus pacientes, su gratitud sincera, le calentaban el alma a Isabel más que cualquier dinero, más que cualquier estatus que hubiera tenido como señora Vargas. Pero no todo era fácil. A veces, tarde en la noche, cuando Isabel cerraba la clínica y caminaba a casa por calles oscuras, pensaba en Carlos, en esos raros momentos en que ella creyó que había algo real entre ellos. Ya no lo amaba, ese amor murió el día que escuchó la verdad, pero a veces imaginaba cómo habría sido él si hubiera sido honesto, si su historia hubiera empezado con verdad y no con mentiras. Isabel se enteró por conocidos en común de que Carlos pidió el divorcio 2 meses después de que ella se fuera, y todo se resolvió rápido. Isabel no reclamó nada, firmó los papeles sin discutir. Solo quería una cosa, volver a llamarse Ramírez y cortar cualquier lazo con los Vargas. También oyó que Carlos se casó con Patricia, la misma compañera con la que había estado todo ese tiempo. Isabel sintió un pinchazo al enterarse, no de celos, sino más bien de pena por esa mujer. Tal vez ella no sabía en qué se estaba metiendo, qué clase de hombre se escondía detrás de la sonrisa encantadora de Carlos. Y también escuchó algo que le dio un sabor extraño, amargo, pero satisfactorio. Doña Rosario se enfermó de verdad 3 meses atrás. Una enfermedad real, seria, esta vez sin actuación. Y ahora sí necesitaba cuidados constantes. Pero Patricia se negó a dejar su trabajo para convertirse en cuidadora, y las enfermeras profesionales eran demasiado caras. Decían que Carlos intentó contactar a Isabel, mandó recados por conocidos, pidió verla. Caro Isabel no respondió. Y nunca respondería. No por venganza, sino porque ya no era esa chica ingenua que se deja usar. En su última sesión, Isabel le dijo a la doctora Martínez con una seguridad nueva, firme, a veces todavía siento culpa cuando pienso que doña Rosario está enferma y necesita ayuda. Pero luego me recuerdo a mí misma, yo no soy responsable de las consecuencias de sus decisiones. Ellos eligieron la mentira, la manipulación, la explotación. Y ahora viven con eso. Mi deber es cuidarme a mí, cuidar a mi mamá y cuidar a la gente que me trata con respeto. No a quienes me vieron como una herramienta. La doctora Martínez sonrió con orgullo. Isabel, has hecho un trabajo enorme. Aprendiste a poner límites, a distinguir entre un cuidado sano y un sacrificio tóxico. Eso es un logro enorme. Ese día, en su clínica, Isabel se dio cuenta de pronto de que era feliz. No con esa felicidad ruidosa, eufórica, de los primeros meses con Carlos, eso había sido una ilusión construida sobre mentiras, sino con una felicidad tranquila, profunda, la de alguien que por fin se encontró su camino y su propósito. Llamaron a la puerta. Entró un hombre de unos 35 años, llevando de la mano a una niña de 7 con el brazo vendado. El hombre dijo, apenado, perdón por venir sin cita. Mi hija se cayó de la bicicleta, me da miedo que sea una dislocación. Los vecinos me dijeron que aquí hay una enfermera muy buena, que puede ayudar. Isabel le sonrió a la niña y se agachó a su altura. Claro que sí, mi amor. Yo te ayudo. ¿Cómo te llamas? La niña sollozó entre lágrimas, Sofía. Me duele. Pero papá dice que la doctora Isabel es buena y que va a hacerlo con cuidado. Isabel las llevó al consultorio, revisó el brazo, era una luxación,
pero leve, y mientras lo acomodaba con cuidado, le fue contando a Sofía historias divertidas sobre un conejito valiente que también se caía, se lastimaba y aprendía a levantarse otra vez. La niña la escuchaba, olvidándose del dolor, y su papá miraba a Isabel con gratitud y con algo más en los ojos, respeto, admiración por su profesionalismo y su calidez. Cuando terminaron, el papá de Sofía sacó dinero. ¿Cuánto le debo, doctora? Isabel dijo una suma modesta, pero él insistió en pagar el doble. Usted no solo curó el brazo de mi hija. La tranquilizó, la hizo reír, logró que dejara de tener miedo. Eso no tiene precio. Cuando ya se iban, el hombre se giró un momento, doctora Isabel. Tal vez soy muy atrevido, pero... Si a usted no le molesta, ¿le gustaría que algún día la invite a tomar un café? Solo para agradecerle como corresponde. Isabel sintió que algo se le cerraba por dentro, un miedo viejo, un dolor antiguo, el recuerdo de la última vez que confió en un hombre que la invitó a tomar café. Pero también sintió otra cosa. Una esperanza tímida, frágil, de que no todos los hombres eran como Carlos. De que en algún lugar todavía existían la honestidad, la sinceridad, un amor real sin cálculos ni manipulaciones. Isabel sonrió con cautela. Tal vez. Pero no prometo nada. Todavía estoy aprendiendo a volver a confiar. El hombre sintió con comprensión. Esperaré. El tiempo que haga falta. La gente buena vale la espera. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Isabel volvió a la ventana y miró la calle, su barrio, a su gente, simple, honesta, real. Recordó a aquella Isabel que, 3 años y medio atrás, conoció a Carlos por primera vez en el hospital. Esa chica llena de sueños ingenuos y de una fe ciega en el bien. Esa Isabel murió en la casa de los Vargas, se consumió en el fuego de la mentira y la traición. Pero en su lugar nació otra Isabel. Más fuerte. Más sabia. Consciente de su valor. Capaz de poner límites. Incapaz de permitir que alguien use su bondad como debilidad. Esa Isabel ya no le tenía miedo a la soledad, porque había entendido algo esencial: es mejor estar sola que rodeada de personas que te chupan la vida. Esa Isabel sabía que el amor verdadero empieza por el amor propio, por el respeto hacia una misma, por la decisión de defender el derecho a ser feliz, a soñar, a vivir. Isabel tocó el vidrio de la ventana. Su reflejo la miró de vuelta, el rostro seguía delgado, pero ya no agotado, los ojos aún tristes, pero con una chispa de esperanza, los labios. Labios que habían vuelto a aprender a sonreír. Isabel le susurró a su reflejo, y esas palabras fueron un juramento que se hizo a sí misma: nunca más voy a perderme. Nunca voy a entregar mi vida a quien no la valore. Nunca voy a dejar que la mentira de otros defina mi verdad. Soy libre. Estoy viva. Soy yo otra vez. Afuera, el sol se levantaba, inundando el mundo con la luz brillante de un nuevo día, un nuevo comienzo, una nueva vida. E Isabel sonrió, porque por primera vez en mucho tiempo el futuro no le daba miedo. La llamaba, con todas sus posibilidades, sus promesas y su infinita esperanza de que lo mejor todavía estaba por venir.